Estamos ya en Isaías 1. Vamos a terminar hoy en Santiago 1:27, pero comenzamos en Isaías 1. Estamos viendo aquí a un profeta que vivió aproximadamente 700 años antes de Cristo. Está luchando, ministrando, profetizando en la ciudad de Jerusalén. Y cuando digo profetizando, no pensemos principalmente en lo místico de recibir un mensaje de Dios, sino de pensar más bien en confrontar, en una persona polémica que lleva la palabra, el mensaje ya revelada de que el pueblo de Dios debería de buscar a Jehová. Está él trabajando durante el tiempo en que el reino de Asiria lleva en cautividad al reino del norte, a Israel, los 10 tribus del norte. Y él se queda para ver lo que pasa en Jerusalén, proclamando la palabra de Dios. Y vamos a ver cómo comienza el libro de Isaías. Isaías 1, comencemos en versículo 2, y dice así la palabra de Dios: Oíd, cielos, y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestra ciudad es puesta a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Oremos. Gracias, Padre, te damos una vez más por esta mañana. Gracias por tu palabra que nos confronta. Estamos aquí, Señor, frente a tu palabra, en tu presencia, rogándote que obres a través de tu palabra y a través de tu Espíritu Santo. No solamente para educarnos, no solamente para que aprendamos algo, sino de que seamos diferentes, de que seamos, Señor, más como Cristo. No viviendo únicamente una religión, unos actos religiosos, sino de tener una religión pura. Háblenos, Señor, esta mañana, te pido, te ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos aquí en Isaías 1 viendo la rebelión del pueblo de Israel. Dice la palabra: crié hijos y los engrandecí. Realmente ante eso el Señor llama y dice: oíd cielos, escuchad tu tierra. Y está hablando a la creación misma a que esté presente por un juicio oral. Dios está enfrente, está llamando a la creación misma a estar presente para presenciar este juicio. Y Israel está siendo acusado de crímenes contra su Dios. Y vemos aquí que Dios dice que crié hijos y los engrandecí. Criar significa hacer fuerte. Cuando uno se convierte en papá, se da cuenta de lo difícil que es ser papá. O sea, poca cosa es poner comida en la mesa y techo y ropa. Lo más difícil realmente es tener la sabiduría como para
criar que estos jóvenes y niños lleguen a ser grandes y miembros productivos de una iglesia, de una sociedad, que sepan cómo manejarse. Es difícil ese trabajo. Y si nosotros pensando así en un nivel humano, ¿qué más? ¿Cuánto más a un nivel espiritual? Que nuestro Señor, como el Padre perfecto, cría a sus hijos, los hace fuerte, que da todo. ¿Y cómo responden? ¿Cómo responden a la crianza de su Dios? Dice la palabra que ellos rebelaron contra mí. ¿Cuál fue el castigo para un hijo rebelde en el Antiguo Testamento? Apedrearlo. Entonces es una acusación bastante fuerte, que eso es la reacción de Israel. Dice el verso 3 algo bastante fuerte. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento, o en otras palabras Dios está diciendo, mi pueblo ni siquiera tiene la inteligencia de un asno, de un buey. Mi pueblo es tonto. Así dice Dios. Son brutos, son animales, ni siquiera se dan cuenta de quién es su dueño, dónde es su lugar de pertenencia. Y sigue diciendo en el versículo 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos. Ellos han dejado a Jehová. Dice que provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Es una gente pecadora, cargado de maldad, generación de malignos. Qué palabras fuertes para el pueblo escogido de Dios, de parte de Dios mismo en este juicio. Habrán hecho algo terrible, ¿no? Habrán hecho cosas incomprensibles. Su rebelión es algo serio, porque no están rebelando contra un Padre imperfecto, sino contra el Padre perfecto, Dios mismo. El pecado de Israel está en contra del Dios Todopoderoso, el Dios Santo. Pero ellos no solamente rebelan contra Dios, sino también continúan, persisten en su rebelión. Dice el versículo 5, ¿por qué queréis ser castigados aún? No sé, en mi casa, cuando yo era chico, no teníamos tiempo afuera. O sea, mi papá no me mandaba a mi pieza, ¿verdad? Me enseñaba con otra cosa. Y eso es lo que mi papá me hacía, esta misma pregunta. ¿Quiere otro? ¿Ah? ¿Quiere otro? Así mismo Dios está preguntando, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? No solamente están rebelando, sino también están resistiendo en su rebelión. Necesitan una disciplina mayor, necesitan algo más para que se den cuenta de lo malo que están. Y ahora vemos en el versículo 6, ¿qué ha hecho su rebelión? ¿Qué efecto ha tenido en su ciudad? Vamos a ver su cuerpo, su ciudad y estas palabras descriptivas. Dice el versículo 6, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Quiero que tengamos en mente la imagen de una persona quizás en una moto recién accidentada, que está caminando totalmente herida. Y te llevo al hospital, Señor. No estoy bien. Pero ¿cómo que estás bien? Hay sangre, hay hueso roto, hay heridas graves, hay que sanarlos, hay que curarlos, hay que vendarlos, por lo menos, tener que por lo menos hacer algo al respecto. Y esa persona, no, estoy tranquilo, no hay problema. ¿Cómo? El alcance
del efecto es completo. Dice desde la planta del pie hasta la cabeza. No existe cosa sana. No hay ni un porcentaje de cosa buena. Herida, hinchazón, llaga podrida, hasta se huele lo enfermo que es. Pero esa persona, el pueblo de Israel está como tranquilo. No hay problema. Y ahora Dios utiliza el ejemplo de su ciudad. Dice el versículo 7, vuestra tierra está destruida y vuestras ciudades puesto a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Imagínate que alguien entre a tu casa a la medianoche para robar todo lo que tienes. La indignación que uno sentiría al experimentar eso. Pero no solamente te roba, sino también te ata en la mesa, en una silla, y frente a vos come la comida. Se prepara un asado, prepara la demás comida que vos tenés en tu cocina, y se sienta enfrente de vos y empieza a comer. No solamente te voy a robar tu tele, tu dinero, tus cosas, tu pertenencia, pero voy a comer tu comida frente a vos. La indignación que uno sentiría al pasar eso. De hecho, fue algo muy típico en esta época, de que un rey, al conquistar otro rey, lo que haría es lo llevaría a su ciudad y comería frente de él en un banquete con el rey desnudo, parado frente al rey conquistador. Y otra vez, un ejemplo de lo que Dios ve en el pueblo de Israel. Así es su ciudad, así es tu tierra, puesta a fuego. Tu tierra delante de vosotros, comida por extranjeros. Y ustedes otra vez como, tranquilo, estamos bien, no hay problema. No hace falta arreglar nada, estamos bien, estamos conformes con la situación. Y Dios no se dan cuenta de lo que está pasando. Y continúa diciendo en el versículo 8, y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Y uno diría quizás, pero pensá un poco en tu futuro, ya que tus ciudades son destruidas, puede ser que otro vaya y quiera hacer lo mismo otra vez. No, estamos bien, pero piensen en sus hijos, en su futuro. No, así nomás. Porque, ¿qué dice? Estamos protegidos. ¿Con qué cosa protegido? Con melones y pepinos. Literalmente la palabra melonar es campo de pepino. O sea, tu protección es un pepino. Yo hice la muralla de mi casa de pepino y sandía, y tranquilo, estoy protegido. ¿Cómo? Y ni siquiera se dan cuenta de lo herido que es su cuerpo, de lo destruido que es su ciudad, que ellos están conformes y tranquilos, así como está pasando. Y dice el versículo 9, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Wow. Solamente por un resto pequeño, el pueblo escogido de Dios hubiese sido como Sodoma y Gomorra. Ahora, cuando yo estudiaba en el colegio, también en el seminario, los encargados de la disciplina me conocían, o sea, frecuentaba la oficina de la directora, vamos a decir. Inclusive, bueno, muchas veces me tuve que ir.
3 veces me suspendieron del colegio en mis últimos años y el director o los directores eran conocidos míos, digamos. Y me acuerdo una vez en particular que me llamaron a la dirección. Y yo sabía, no era para felicitarme por mis notas ni mi comportamiento, pero me llamaron a la dirección para retarme por algo. Y mientras yo caminaba, estaba pensando, ¿por cuál cosa me van a llamar la atención ahora? Empecé a preparar mi defensa. Si me llama la atención por esta cosa, voy a decir tal y tal. Pero si es por la otra cosa, voy a decir tal y tal. Entonces empezaba yo hubiese sido un buen abogado, yo creo. Porque estaba preparándome y llego a la oficina, llego a la dirección y por otra cosa totalmente me baja la caña. Y yo me quedé atrapado y en grandes problemas. Y quizás nosotros estamos pensando cuál sería el pecado de Israel acá. O sea, vemos que Dios está llamándole la atención por una vida que dice ellos están generación de malignos, pueblo cargado de maldad. ¿Qué será que ellos han hecho? ¿Será que es idolatría? ¿Será que ellos, no sé, lleno de asesinos, ladrones? ¿Cuál es el pecado de Israel? Vamos a ver ahora. Versículo 10 comienza Dios dirigiéndose a los líderes y luego al pueblo en general. Dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Desde los líderes hasta el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios es igual que 2 ciudades que representan totalmente lo que es vivir en contra de la palabra de Dios. Estos supuestamente líderes religiosos son llamados ahora por nombres totalmente en contra de los principios bíblicos. ¿Y cuál es su pecado? Miremos el versículo 11 y por fin veremos lo que es el pecado del pueblo. Jehová dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Ahora, no sé qué piensan ustedes al leer esa última pregunta. Porque hasta ahí vemos que el pecado de Israel es multitud de sacrificios, holocaustos y sangre de bueyes, ovejas y machos cabríos. Y ahí Dios les pregunta, ¿quién demanda esto de vuestras manos? Y mi respuesta, no está en el texto, pero mi respuesta como buen abogado desde el colegio es, vos, ¿verdad? ¿Quién demanda del pueblo de Israel que hagan sacrificios, holocaustos, ofrendas y lo demás? Podemos ir a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento y ver Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Ahí está Moisés, ¿no es cierto? ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Y el pueblo, y sin tratar de ofenderte, Dios, y vos. La ley de Moisés. Seguimos leyendo y qué es lo que Dios piensa acerca de sus ofrendas. Cuando venís, ¿quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. No me entregáis más vana ofrenda.
El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Imagínense estar escuchando en este juicio estas palabras de parte de Jehová. Su vana ofrenda, su incienso, luna nueva, día de reposo, convocar asambleas, fiestas solemnes, las tienen aborrecidas mi alma. Lo convertimos a lo que sería hoy en día tu diezmo, tu ofrenda, tu culto, tu escuela dominical, tu reunión de oración, tu santa cena, tu bautismo. Las tiene aborrecida mi alma. Wow. ¿Por qué Dios estaría diciendo estas cosas? Porque no está acusándoles de idolatría. No está acusándoles de fornicación y adulterio, de asesinato, de robar. Está acusándoles de hacer exactamente lo que la ley de Moisés demanda de ellos. Me parece muy parecido al pasaje de Apocalipsis cuando Dios habla a la iglesia de Éfeso. Cuando Dios, Jesucristo mismo, le dice a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Acá Dios está reconociendo una parte buena de la iglesia de Éfeso, que ellos aman a la sana doctrina. No pueden soportar a los falsos maestros, que ellos ponen a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los hallados mentirosos, o sea, no tienen problema en decir que esto es mentira y esto es verdad. Y dice el verso 3 que no solamente lo han hecho siendo fácil, sino siendo difícil. Dice: has sufrido y has tenido paciencia. Paciencia significa estar bajo de una carga inmensa y aguantarlo y soportarlo. Has trabajado arduamente. ¡Wow! ¡Qué bueno! Según la tradición nos dice, y la Biblia también, que Timoteo fue miembro de esta iglesia en Éfeso en algún momento. La tradición nos dice que Juan en algún momento estaba participando en la iglesia de Éfeso, que también María, la madre de Jesús, participaba en esta iglesia. O sea, una iglesia de superestrella luego. Es tipo el Messi, Ronaldo, ¿verdad? De la iglesia evangélica. Ahí está en Éfeso. ¿Quién quiere estar en esta iglesia? Ellos aman la verdad, luchando por la verdad. Pero hay un verso 4 también. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Saben, iglesia, que en mi miedo para la iglesia Sola Gratia y las iglesias como la nuestra no es que voy a ir de viaje y vengo después de un mes y el pastor dice, entra con una corbata y camisa blanca y con una plaquita aquí que diga elder, y se convierte de repente en una iglesia mormona. Mi preocupación no es que el pastor llegue una vez acá al púlpito y diga, o en un grupo pequeño que empiecen a predicar que la salvación se gana por obras. No. La preocupación es la misma que Éfeso.
que empecemos a amar a la doctrina de la Biblia y nos olvidemos del Dios de la doctrina de la Biblia. Que empecemos a enfocarnos como el pueblo de Israel, enfocarnos en sus ofrendas, en su incienso, en su luna nueva, en sus asambleas, en sus fiestas solemnes, y se olviden del Dios de estas fiestas. Eso es una preocupación bastante grave para nuestras iglesias. Porque Dios dice otra vez en Isaías: yo esconderé de vosotros mis ojos. Pero estamos sufriendo por la verdad, Dios. Sí, pero a mí me olvidaste. Estamos luchando por la verdad. Sí, pero ¿por qué? Para tener la razón nada más. Qué tremendo. Porque Dios no solamente vino a salvarle salvarle al pecador de su pecado, sino de salvarle al religioso de su religión. Porque, es un domingo por la mañana, acá estoy. ¿Qué más querés? Yo inclusive vengo grupo pequeño y miércoles estoy orando. Mira, ¿qué más quiere Dios? ¿Qué más quiere? Todo. Quiere tu corazón. Dice el versículo 16 en adelante, y fíjense que eso no es la receta a un corazón puro. Lo que vamos a ver acá no es la receta. Si yo hago esto, entonces ahí voy a cumplir, voy a poder darle check y ya está, cumpliendo. No es la receta para un corazón puro, sino es la evidencia. Dice el versículo 16, lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Porque Dios está tan interesado en el por qué hacemos, tanto como el qué hacemos. Te muestro muy fácilmente un ejemplo, va a llegar bien. Supongamos que después del culto del día de hoy, el pastor, antes de despedirnos, dice: todos los muchachos, los hombres, los esposos, antes de salir de acá vamos a tener una reunión familiar entre hombres, entre maridos. Y ahí después se van todos y los muchachos nos quedamos acá y el pastor: ustedes son hombres que tienen que liderar su casa y amar a su esposa, y yo escucho que están haciendo esto y el otro, y ahí empieza realmente. Y lo que yo quiero saber es que todos ustedes esta semana empiecen a poner en práctica lo que la Biblia dice acerca de amar a tu esposa. Comprarle flores. Bueno, salen dos tipos. Un tipo, el pastor dice que tenemos que comprarle flores. Entonces se va, arma un gran boquete, llega el lunes del trabajo con unas flores impresionantes. En vez de entrar a la casa, toca el timbre y dice, y su señora mira: ¿y qué está haciendo? ¿Por qué toca el timbre? No, vení, recibime. Y con su mano así detrás de su cuerpo, con las flores, ella sale, abre la puerta y él dice: ¡ting! Acá hay flores. ¡Wow! ¿Por qué me compraste flores? No es mi cumple, no es nuestro aniversario. ¿Por qué me compraste flores el día de hoy? No, es que el pastor dijo que somos sinvergüenzas y el domingo nos va a preguntar quién le compró a su señora flores. Entonces, para no pasar vergüenza, te compro flores. Directo al basurero, ¿no es cierto? Pues valga 500,000, igual, directo al basurero. Sin embargo, el otro tipo que sale de la reunión, se va el lunes, no tiene 500,000 para comprar flores para su esposa, pero agarra por cualquier lado una florcita, dos florcitas, toca el timbre, la señora: no es mi cumple, no me ¿sabes por qué me compraste flores? Y dice: ¡ting!
¿Sabe por qué? Porque el pastor nos llamó la atención y yo me di cuenta de algo. Yo te amo, amor, más que cualquier otra persona. Yo estoy enamorado de vos y yo sé que es un pequeño obsequio esta pequeña flor y no es lo que mereces, pero tú eres el amor de mi vida. Yo quiero vivir y crecer y llegar a ser viejo contigo y vamos a hablar. ¿Qué pasa con esa flor aunque sea fea la flor? Directo en la mesa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi esposa se interesa en el por qué, tanto el qué. Y Dios también. Dios dice, lavaos, limpiaos. La iniquidad de vuestras obras. O sea, no estaban haciendo malas cosas, solamente estaban haciendo buenas cosas con malos impulsos. Y dice en el versículo 17, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Un pasaje que es muy parecido al Santiago 1:27. Si nadie no siente el calor de tu cristianismo, quizás no hay ningún fuego. ¿Quién siente el amor de mi cristianismo? ¿Quién se calienta al lado del incendio, del fuego que Dios puso en mi vida al rescatarme, al salvarme? No es que yo hago esto para que Dios me ame, sino porque he sido amado. Yo quiero, como fruto de mi amor, voy a comprarle a mi señora flores, voy a amarle como debo, igual como fruto de haber sido salvado por Dios, de que Él me amó, yo voy a amar a mi prójimo. Al que nunca puede repagarme lo que yo le doy. Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso, ¿verdad? Y después en 27 dice, pero la religión pura es. Si alguno cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana o es vacía o no es real. Pero la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque ¿qué pasa? Vamos a ser honestos. Muchas veces cuando nosotros pensamos en hacer algo bueno, estamos pensando en cómo puedo beneficiarme a través de este acto de caridad. Te cuento las veces que yo voy y animo a la gente a contemplar la adopción, acogimiento, mentoreo, lo que fuera que tenga que ver con lo que yo considero la viuda del siglo XXI, que es la madre soltera de 14 años, la niña embarazada. Me dicen, pero no sabe cómo me van a tratar, no van a estar lo suficientemente agradecidos. Pensemos un poco, ¿será que vos estás lo suficientemente agradecido para que Dios venga a morir por tus pecados? Menos mal Dios no evalúa con el mismo criterio que vos evaluás si vas a hacer algo bueno o no. No estoy diciendo que al salir de acá está el Ministerio de Niñez y Adolescencia y vamos todos a llevar a un niño huérfano a casa y ya forman parte de tu familia. No. Pero lo que sí estoy diciendo es: alguien debería de estar sintiendo el calor de tu cristianismo. ¿Dónde es la evidencia tangible de que tú tienes a Dios en tu vida? Muchos de nosotros diríamos, mirando el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, ay, si yo fuera Pedro, jamás lo había negado. Si yo fuera el centurión, jamás lo había ofrecido vinagre para que Jesús tomara en la cruz. Yo lo hubiese ofrecido el mejor vino, el mejor agua, más dulce, más frío del mundo. Eso es lo que yo hubiese hecho. ¿En serio? Sí, yo soy uno de los buenos. Yo estoy aquí el domingo, ¿te acordás? ¿En serio?
Mateo 25, Jesús dice algo que va en contra de lo que es nuestro pensamiento. Porque Él dice, al final del tiempo, cuando Él separa las ovejas con las cabras, dice, me diste agua cuando yo tenía sed. Me diste comida cuando yo tuve hambre. Y responde y dice, pero ¿cuándo te vimos hambriente y con sed y desnudo? ¿Cuándo te visitamos en la cárcel? Y Jesús dice, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Quieres darle a Jesús un vaso de agua? Búsquele a una persona vulnerable con sed. ¿Quieres darle a Jesús un plato de comida? Según Mateo 25, búsquele a alguien con hambre y dele de comer. Hoy, siendo el domingo por la niñez vulnerable, digo, si ves a una persona o querés tenerle a Jesús en tu casa, búsquele a alguien y en el nombre de Jesús, invítelo a que sin esperar la mínima recompensa, sin esperar que sean lo suficientemente agradecidos, sin contemplar que si me rompen la tele, si me rompen el auto, si Jesús hubiese pensado, realmente le quiero salvarle a este Brian, pero mira, poco, ¿cuántas veces me va a fallar y problemón va a ser? Yo por lo menos estoy agradecido que así no pensó Dios de mí. Pero así somos egoístas hasta en nuestros actos de caridad. Entonces Dios no está diciéndole al pueblo judío que precisamente cambian sus actos, sus hábitos. Estás aquí el domingo, te felicito. ¿Por quién estás? Estás orando en tu casa, te felicito. ¿Por quién estás orando? Estás sirviendo en algún ministerio, te felicito. ¿Por quién estás ministrando? Estás predicando en tu lugar de trabajo, te felicito. ¿Por quién estás predicando? Muchos dirían que quisieran tener un impacto tremendo en este mundo. Yo quiero que Dios me use. Pero tenemos una pequeña calificación. Quiero que Dios me use, pero que no me cueste mucho. Quiero tener un impacto tremendo en este mundo. Quiero que Paraguay cambie. Pero que no me cueste. Tiempo, lágrima, sudor y sangre. ¿Sabe qué? ¿Qué necesita? Billete, yo voy a hacer un cheque. Ahí está, tranquilo. Ustedes ven mis 4 hijas. Si yo muriera, si yo y mi señora muriera el día de mañana, van a escribir un cheque para mi hija. Que te vaya bien, nena. ¿Cuánto querés? Por favor. Dios nos guarde. Pero así hacemos. Pero recibirlo en mi casa, yo no tengo tiempo. Yo no. Realmente, ¿cuándo? Qué especial, qué lindo. Cuánto me gustaría hacer. Hazlo entonces. Pero mi vecino, yo sé que deberíamos de amarlo, pero demasiado argel es. Wow. Entonces tiene que merecer tu amor y misericordia. Creo que mal entiendes lo que es el amor cristiano. Entonces, iglesia, un desafío. No a creer las cosas correctas. No a decir, creemos la Biblia.
Todos estamos aquí, me imagino, la mayoría, la gran mayoría estamos de acuerdo. Confiamos en la palabra de Dios. La palabra es lo que queremos. Vamos a estar aquí, vamos a seguirle a Dios. Perfecto. Pero al salir de aquí, ¿quién siente la realidad de lo que sucede aquí en tu vida? Puede ser un huérfano, un niño vulnerable, una madre soltera, tu vecino, tu compañero de trabajo. Pero díganme quién. No díganme a mí, dígale a Dios, a vos mismo. ¿Quién siente? Porque si nadie siente, hermano, hermana, tenés una religión y no una relación con Dios. Oremos. Dios, te damos tanta gracia, que con tu palabra no solamente somos consolados, sino confrontados. Confrontados con la realidad de nuestro corazón pecaminoso. De que aún engañándonos a nosotros mismos muchas veces, creyendo que somos de los buenos. Ay, pero todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Y solo por gracia podemos realmente servirte. Solo por gracia podemos ser lo que quieres que seamos. Solamente podemos ser quien quiere que seamos. Oh Dios, guárdanos de nuestro propio corazón. Guárdanos del enemigo. Ayúdanos a ser cristianos que marcan la diferencia, que pagan el precio, amando a este mundo tan perverso, tan corrompido, tan necesitado, mostrando la luz del Evangelio, predicando la luz del Evangelio. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias por tu palabra y tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.